según el apartado de la OSHA 29 SFR en su numeral 210.336 apartado B2, dice el empleador debe mantener una copia escrita del procedimiento y ponerla a disposición de los empleados para su inspección. Es decir, el empleador, ya hemos visto, ¿no?, que todos estos documentos no solamente deben tener guardados, deben ser cerrados, sino entregados, ¿no?, poner en conocimiento a todos los trabajadores, no se oculta, ¿no? ¿Qué más? El planificador puede ser la persona encargada, bueno, el supervisor, una persona competente en el establecimiento de una condición de trabajo segura desde el punto de vista eléctrico, o el empleado calificado que realiza la tarea por sí mismo, ¿no? Independientemente de quién desarrolle el plan, las personas calificadas que realicen la tarea deben participar en el desarrollo de cualquier plan que afecte su seguridad. Es decir, estamos hablando de la participación de los trabajadores. O sea, si bien es cierto, se tiene un procedimiento en el cual está estructurado y todo lo demás, bueno, el que va a ejecutarlo pues tiene que participar también del mismo, ¿no? Debe participar del mismo y debe dar al menos su punto de vista. Este procedimiento debe incluir detalladamente el alcance, ¿no?, de los objetivos. También vamos a hablar que un requisito crucial en el procedimiento de bloqueo y etiquetado es determinar todas las posibles fuentes de suministro. Como bien hemos hablado, ¿no?, los sistemas no necesariamente van a estar accionados por un único punto de alimentación. Puede tener más, ¿no?, 2, 3, 4, 5, obviamente va a depender de la particularidad, y ahí justamente el área o el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo debe trabajar en conjunto con el área de mantenimiento eléctrico o mecánico o el área que tengamos en la empresa, ¿no? Dice, el plan debe identificar a las personas que puedan estar expuestas a un peligro eléctrico e indicar el implemento de seguridad, ¿no? Dice, el plan debe identificar a aquellos que podrían estar expuestos a un riesgo inaceptable por un peligro y, ¿qué cosa? El empleador debe proveer de estos implementos de seguridad para establecer una mejor condición, ¿ok? Entonces, estamos hablando de riesgo, o sea, los implementos de protección debe estar, pues, para el tema de riesgo de arco eléctrico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Dice, el empleado debe identificar a la persona responsable y su responsabilidad en el procedimiento de bloqueo de etiquetado. Es decir, no solamente, o sea, quiénes están a cargo del procedimiento de bloqueo, ¿no? ¿Quién es el supervisor? ¿Quiénes son las personas encargadas? ¿Quiénes van a hacer algún trabajo específico? Todos ellos, todos los responsables deben estar indicados claramente en el procedimiento de bloqueo y etiquetado. ¿Qué más? Dice, todos los procedimientos de bloqueo y etiquetado que involucren solo una o más personas calificadas para la desenergización de un conjunto de conectores o de la fuente de parte de un circuito, con el único propósito de salvaguardar a los empleados de la exposición a peligros eléctricos, deben ser considerados como procedimientos de bloqueo y etiquetado simple. ¿Okay? No se requerirá que los planes para un bloqueo y etiquetado simple se presenten por escrito para cada aplicación, y cada trabajador debe ser responsable de su propio bloqueo, que es lo que ya hemos hablado constantemente, ¿no? Cada trabajador es responsable de su propio bloqueo y etiquetado simple. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado que implican que una o varias personas cualificadas desconecten un conjunto de conductores o una fuente de piezas de circuito con el único propósito de proteger a los empleados de la exposición a riesgos eléctricos, se considera un simple bloqueo etiquetado. ¿Qué más? Consideramos este ejemplo de un procedimiento sencillo de bloqueo etiquetado en el que un solo interruptor de desconexión proporciona energía para un equipo, por ejemplo un motor, una batería, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de un único punto. Ahí estamos hablando de un bloqueo simple, ¿no? ¿Qué más? Se permitirá un procedimiento de bloqueo etiquetado complejo donde exista, por ejemplo, uno más de estas consideraciones: múltiples fuentes de energía. Supongamos, ¿no?, que tengamos la imagen que ven al fondo, este conjunto, ¿no?, de puntos de energía. Necesitan varios puntos de aplicación. Entonces, múltiples fuentes de energía, múltiples grupos de trabajo, múltiples oficios, múltiples lugares. Estamos hablando de una situación compleja y por tal necesitamos diferentes procedimientos para asegurar el correcto y el adecuado bloqueo de energía. ¿Qué más? Se permitirá un procedimiento de bloqueo y etiquetado complejo donde existan igualmente, ¿no? Ya hemos hablado, múltiples empleadores, múltiples medios de conexión, secuencias particulares. El trabajo de tarea comprende más de un turno de trabajo. Sí, los trabajos de eléctrico podrían no solamente ser un trabajo diurno, puede ser un trabajo nocturno, o trabajo diurno y se complementa al siguiente día aún, ¿no?
Las condiciones enumeradas en el apartado anterior dice aumentan la complejidad y dificultan de un bloqueo y etiquetado. Claro, conforme las particularidades sean diversas, pues esto va a dificultar enormemente, ¿no?, el procedimiento de bloqueo y etiquetado, y para el cual no solamente se necesita la intervención de una sola persona, ¿no?, o un área, sino se necesita la intervención de todas las áreas, ¿no?, que tengan competencia. ¿Qué más? Dice, todo procedimiento de bloqueo etiquetado complejo debe requerir un plan de ejecución, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si se da una o más de las condiciones enumeradas en el listado que hemos hablado, el bloqueo etiquetado se define como complejo y debe asignarse una persona encargada para este trabajo, ¿no?, para la supervisión de ese trabajo complejo. ¿Qué más podemos mencionar? ¿No? Que el procedimiento de bloqueo etiquetado complejo debe conferir la responsabilidad principal a un empleado autorizado, es decir, como estamos hablando que este procedimiento abarca varias situaciones, varias personas, varios lugares, pues no se puede dejar así abiertamente la responsabilidad, ¿no? Nuevamente repetimos de que cada empleado autorizado debe fijar un dispositivo de bloqueo etiquetado al dispositivo de bloqueo etiquetado grupal, y ahí estamos hablando de las cajas grupales, ¿no?, como bien mostramos hace unos minutos, ¿no? Tenemos una caja en la cual los trabajadores van a colocar todos sus candados. También se tiene el candado del supervisor, y dentro se tiene pues los candados que van a accionar el sistema que estamos bloqueando, ¿no? Como por ejemplo esa caja que tenemos ahí, ¿no?, y también la caja que mostramos hace unos minutos, ¿no?, que es similar, la cual con sus 6 orificios para colocar el bloqueo. Estamos hablando de una caja de seguridad portátil, ¿no? Caja de seguridad portátil. Entonces, hablamos de conecte el interruptor con cerraduras de más de un individuo. Ahí estamos hablando de las pinzas, ¿no? Por ejemplo, las pinzas que se ven en la imagen, ¿no? Estas pinzas de bloqueo, lo cual ayuda a que no solamente una sola persona pueda bloquear, sino también más de una sola persona, ¿no? En este caso las pinzas tienen con 6 orificios, y el último que va, o sea, es decir, el sexto, lo que debería hacer es colocar por ejemplo, otra pinza, ¿no? Otra pinza para que el bloqueo continúe, ¿no? La idea es que el bloqueo nunca se pierda. Todos los planes de bloqueo etiquetado complejo deben establecer un método para llevar un registro de todas las personas que pueden estar expuestas. Eso también es importante, porque si bien es cierto, hemos hablado que un procedimiento de bloqueo no solamente todos van a estar en un lugar, en un recinto físicamente, pues necesitamos quiénes son todas esas personas que están interviniendo, ¿no? Y para ello la persona responsable tiene un rol preponderante, ¿no?, para el cuidado de todos ellos. Dice, si usted es la persona encargada, debe elaborar un plan de ejecución por escrito y comunicarlo a todas las personas que participan en el trabajo tarea. Claro, o sea, es decir, el rol del supervisor es fundamental, no solamente es decir, como estamos hablando de un procedimiento de bloqueo, pues este tema necesita un procedimiento documentado, ¿no? Va a ser muy difícil tener todo en la mente. Elementos de control, dice, el procedimiento debe indicar o identificar los elementos, ¿no? Por ejemplo, la desconexión. El procedimiento debe identificar qué parte realizará la conmutación y dónde, ¿no?, se va a desenergizar. Por ejemplo, ¿no?, si vemos la imagen del fondo, el procedimiento debe indicar claramente dónde se va a hacer la desconexión, ¿no? En este caso, en esta tipo palanca, ¿no? El procedimiento debe incluir los requisitos para liberar energía eléctrica o mecánica almacenada que pueda poner en peligro al personal. Entonces, no solamente estamos hablando de bloqueo, sino también estamos hablando de la liberación de energía almacenada, ¿no? Liberación de energía almacenada, que es muy importante. Porque podría darse, ok, vamos a bloquear la alimentación, pero energía almacenada, como por ejemplo en capacitores, podría darse una energía de retorno, ¿no? Entonces, la energía eléctrica puede ser energía eléctrica generada, energía almacenada, como por ejemplo un condensador, o electricidad estática. La energía eléctrica generada puede apagarse o encenderse, mientras que la energía almacenada o estática solo disiparse o controlarse, ¿no? ¿Qué más? Algunos ejemplos típicos de fuente de energía almacenada son los condensadores utilizados para la corrección del factor de potencia, y pues a otros dispositivos que
que puedan encontrarse, ¿no? Arranque de motores. Entonces, en general, el servicio o el área de mantenimiento, el área de mantenimiento eléctrico debe ayudar al servicio de seguridad y salud del trabajo a identificar estos puntos, ¿no? ¿Qué más? Dice, la creación de una condición de trabajo eléctricamente segura siempre incluye la verificación de la falta de voltaje. Es decir, no solamente es necesario bloquear, ok, desconectamos, desenchufamos, o apagamos o desconectamos, sino también lo importante es la verificación de la tensión, ¿no? La responsabilidad. El procedimiento debe indicar claramente las personas responsables de verificar. O sea, no es como por ejemplo un trabajo de izaje, ¿no? Se pone la responsabilidad de rigger, se pone la responsabilidad de los operarios, quién va a hacer las conexiones. Igual, como todo procedimiento, en el procedimiento de bloqueo también debe haber personas responsables. ¿Quién es el supervisor? ¿Quién es el líder de grupo? ¿Cómo se va a hacer el bloqueo? ¿Cómo se va a hacer el desbloqueo? El seguimiento. Es importante la responsabilidad y está claramente identificado quién es esa persona responsable, ¿no? El funcionamiento de los dispositivos de control, como los pulsadores, puede no ser el único medio para verificar que el equipo no se... O sea, usualmente cuando se hace la prueba de arranque es el pulsador, ¿no? Se presiona el pulsador y si no funciona, pues se entiende que está bloqueado o no funciona, desconectado, pero puede colocarse otros dispositivos de medición de voltaje, ¿no? Para ver efectivamente que no está alimentado. ¿Qué más debe establecer? Un detector de tensión, que todo personal que trabaja en mantenimiento eléctrico es como una herramienta indispensable, ¿no? Tener su detección de tensión, ¿no? Es parte de su EPP. Este requisito que exija definir el límite de la condición de trabajo eléctricamente segura, también es importante en este procedimiento, ¿no? Pero es muy importante el detector de tensión. ¿Qué más? Si el requisito puede exigir volver a probar la ausencia de tensión cuando las condiciones del circuito cambian o cuando el lugar de trabajo haya dejado se haya dejado el lugar de trabajo, ¿no? También, o sea, igual, y nuevamente repetimos, ¿no? Que dependiendo de la particularidad del lugar donde se va a hacer el trabajo, el bloqueo, las actividades, se debe hacer no solamente ver la verificación en una sola etapa, podría darse el caso que se necesite verificaciones en varias etapas, ¿no? El procedimiento de bloqueo etiquetado debe incluir los requisitos necesarios para asegurar que todos los empleados sepan si están expuestos a un peligro o no, y eso también ya lo hemos repetido, ¿no? Que se necesita que los trabajadores estén informados. De nada sirve que tengamos un procedimiento si el personal no está debidamente capacitado, puesto en conocimiento, ¿no? Asimismo, también los trabajadores, si bien es cierto, tenemos los dispositivos de bloqueo, también debemos saber cuáles son los límites, ¿no? Los límites, en qué casos nos va a funcionar y en qué casos no. Ha habido muchos incidentes en los que un trabajador, por ejemplo, se lesionó al suponer que el equipo seguía en condiciones de seguridad eléctrica después de regresar del almuerzo. Sí, claro, las condiciones del lugar de trabajo cambian, no necesariamente porque, ok, hemos dejado el lugar de trabajo en una hora, volvemos, se va a mantener, ¿no? Si nosotros nos hemos apartado, nos hemos apartado del lugar por mucho tiempo, bueno, al momento de regresar debemos tener conocimiento, debemos consultar o solicitar información al encargado del grupo para que nos pueda dar en autos qué se está haciendo, ¿no? Se deben establecer los requisitos de puesta a tierra para el circuito, incluyendo si el equipo de protección de puesta a tierra temporal debe ser instalado durante todo el tiempo que dure la tarea o temporalmente como lo establezca el procedimiento. También sabemos que el sistema de puesta a tierra es parte fundamental al momento de controlar las energías peligrosas, ¿no? La aplicación de los dispositivos temporales de puesta a tierra de protección es una parte importante del establecimiento de una condición de trabajo eléctricamente segura, pero puede que no sea necesariamente en todos los casos, ¿no? Si bien es cierto, la instalación de elementos de puesta a tierra temporales nos va a ayudar a la prevención de una descarga, pues igual, dependiendo de las particularidades de la actividad, puede ser que no sea necesario, puede ser que el sistema ya tenga un sistema de puesta a tierra. Algunos dispositivos de puesta a tierra están diseñados para ser insertados, ¿no? Un compartimento al que se ha retirado el interruptor o desconexión del cortocircuito, es posible, ¿sí? Estas actividades tienen que ser trabajo conjuntamente con el área de mantenimiento eléctrico, por ejemplo, ¿no?
Ahí tenemos, por ejemplo, un dispositivo de puesta a tierra portátil, en la cual el equipo podría tranquilamente utilizarlo, ¿no? ¿Qué más? Cuando el trabajo se extiende más allá de un turno y hay cambios de personal, el procedimiento debe prever la transferencia ordenada. Es decir, si va a haber un cambio de turno entre el grupo diurno y el grupo nocturno, o a grupo A, grupo B, por ejemplo, turno mañana, turno noche, debe haber también cuál es la transferencia, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el desbloqueo del turno mañana y cómo va a ser el bloqueo del turno de tarde o el siguiente turno? Muy bien, entonces, el traspaso de la responsabilidad, es decir, uno se desbloquea el turno A y obviamente pasa la responsabilidad al turno B. Entonces, eso tiene que estar claramente estipulado en el procedimiento. Lo que se quiere es que nunca, en ningún momento se pierda el bloqueo. Debe haber una continuidad permanente. Cuando hay más de una tarea o trabajo en curso, las acciones de un empleado pueden tener un impacto en las acciones de los otros. Y eso también lo tenemos mencionado, y también muchos accidentes suceden por esto, ¿no? Tenemos un grupo de trabajo que está encargado netamente de la actividad y posiblemente hay otras actividades. Y estos pueden verse afectados por las actividades del equipo A. Entonces, si tenemos otros empleados en el lugar de trabajo, todos deben estar comunicados, deben advertir. Ahora, las empresas también tienen, por ejemplo, permisos de trabajo, el ATS, etcétera, ¿no? Normalmente la persona encargada se asigna para dar cuenta que todos los que participan en la tarea del trabajo, incluidos los empleados por contrato. Entonces, esta persona encargada tiene un rol fundamental en este procedimiento de bloqueo. No solamente va a velar por el equipo de trabajo propio, sino también, obviamente, por todos los que están en el lugar de trabajo, ¿no? El bloqueo se define como la instalación de un dispositivo de bloqueo en todas las fuentes de energía peligrosa, de tal manera que la operación de los medios de desconexión queda prohibida y requiriendo el retiro voluntario del candado para operar los medios de desconexión. Como por ejemplo estos candados, ¿no? Que son de material plástico, ¿no? Aislantes, justamente, pero miren, ¿no? Es aislante, es plástico, justamente para evitar el contacto o alguna descarga, ¿no? También son utilizados en ambientes donde puede haber gases inflamables, podría darse el caso, las llaves de bronce, ¿no? Antichispa. Muy bien, sigamos. Entonces, el etiquetado se define como la instalación de un dispositivo, como hemos hablado, ¿no? Como por ejemplo, esta tarjeta, ¿no? Por ejemplo, dice no operar. No operar, entonces claramente dice la palabra peligro, no operar, y también, pues, por ejemplo, dice por quién, el nombre, la fecha y el departamento, ¿ok? El nombre, la fecha y el departamento. Dice, solo una persona autorizada puede quitar esta etiqueta, nadie más, solamente una persona autorizada puede quitar esta etiqueta. ¿Qué más? Dice, donde no es posible fijar un candado a los medios de desconexión existentes, los medios de desconexión no deben utilizarse como un único medio para poner el circuito en condición de apagado, de trabajo, en una condición de trabajo eléctricamente segura, ¿no? ¿Qué más? Una desconexión que no acepte un dispositivo de bloqueo no debe ser el único medio de controlar la fuente de energía. El dispositivo de bloqueo debe complementarse con al menos una medida de seguridad adicional. ¿Okay? Si bien es cierto, el bloqueo es la regla por excelencia, pues podemos tener otros medios, tranquilamente podemos implementarlo. ¿Okay? El uso de procedimientos de etiqueta sin el candado será permitido solo en casos en los que el diseño del equipo impide la instalación de un candado. Sí, podría darse el caso, No es lo ideal, si uno no tiene el aditamento para colocar el dispositivo de bloqueo, pues debe informar al área pertinente para que pueda haberse modificado o diseñar un cambio, ¿no? tecnológico que permita la instalación de esos accesorios de bloqueo. Dice, si el equipo no puede bloquearse, se permite el etiquetado cuando se emplea una medida de seguridad adicional y el procedimiento del empleador identifica claramente los medios aceptables. O sea, la idea nuevamente, no necesariamente, o sea, no siempre, la idea es que siempre se presente la oportunidad de bloquear, pero podría verse el caso que no. Entonces, en ese caso se coloca la tarjeta y el equipo de trabajo debe conformar o debe verificar en qué otro lugar o de qué otra manera se puede bloquear. La idea es nuevamente procurar que la energía almacenada o que la energía no se libere de manera accidental.
Entonces se permite el etiquetado en lugar del bloqueo solo en los casos en los que el diseño del equipo impide la instalación de un bloqueo, como bien hemos mencionado. El procedimiento debe definir claramente cuándo y dónde debe aplicarse el bloqueo, además de cuándo y dónde debe aplicarse también la etiqueta, y debe considerar lo siguiente. Dice, ejemplos de medidas de seguridad adicionales incluyen la remoción de un elemento de aislamiento del circuito, tal como fusibles, bloqueos de interruptor, de control u otros, ¿no? Entonces, el procedimiento debe indicar los detalles para el retiro del candado. O sea, como bien hemos hablado, ¿no? Si tenemos un procedimiento de instalación del bloqueo, también debemos tener un procedimiento de corte de candado, de retiro de etiquetas. O sea, un procedimiento completo es instalación, desinstalación y también en casos de olvido u otra emergencia. El procedimiento para eliminación de un dispositivo de cierre y etiquetado en otras circunstancias debe incluir medidas que garanticen que el cierre y etiquetado se pueda eliminar de forma segura, es decir, verificar que en el lugar de trabajo se han colocado las guardas, las etiquetas, los dispositivos de seguridad, los controles. O sea, no es simplemente cortar por cortar y habilitar. Hay que tener en cuenta muy bien claro si se ha colocado, si el sistema es seguro de operar o seguro de poner en marcha, ¿no? El procedimiento debe indicar los pasos a seguir cuando el trabajo o tarea que requiere el bloqueo etiquetado ha concluido, por ejemplo. Ok, ya se culminó el trabajo, ¿cómo vamos a hacer el retiro? El orden, ¿no? Así como hay un orden de poder realizar el bloqueo, debe haber un orden de cómo retirar el bloqueo. Cuando sea apropiado, se debe notificar a los empleados responsables de la operación de las máquinas o procesos que los circuitos y equipos están listos para energizarse, ¿no? Sí. Una vez que puede darse el caso de que la reparación vaya avanzando de manera secuencial y podría necesitarse la operación de ciertas partes, ¿no? No de todo el sistema completo. Entonces, en esos casos, pues obviamente el supervisor es el encargado de dar el ok, ¿no? ¿Qué más por acá? Dice, la instalación del área de trabajo también debe asegurarse que todos los protectores y cubiertas estén instalados correctamente. Es importantísimo. Guardas, dispositivos de seguridad, puesta a tierra, los protectores, ¿no?, de los tableros eléctricos, por ejemplo, o faldones, todo debe ser colocado, insertado, instalado nuevamente como estaba al inicio, ¿no? Dice, si el equipo no va a ser devuelto al servicio después de la puesta o el reposicionamiento, todos los dispositivos de bloqueo etiquetados deben ser reinstalados inmediatamente. ¿Ya? Si bien es cierto, no va a ser utilizado, pero debe procurarse nuevamente el bloqueo. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que se arranque ese sistema que ya ha sido habilitado y podría poner en riesgo la integridad de otro equipo de trabajo que está secuencialmente haciendo otras actividades, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir con el proceso para establecer y verificar una condición de trabajo eléctricamente segura, ¿no? Entonces vamos a determinar todas las posibles fuentes de alimentación. Eso es importantísimo. O sea, si tenemos un sistema, el equipo de trabajo, el equipo de mantenimiento eléctrico debe identificar cuáles son todas esas posibles canales de alimentación del sistema que necesitamos bloquear. ¿Qué más? Es crucial que se utilicen todas las fuentes de información posibles. O sea, no solamente vamos a ceñirnos de los planos, podemos ceñirnos también de los trabajos, de la entrevista que podamos tener al supervisor de mantenimiento eléctrico, podemos tener el historial de reparación de una máquina, podemos ver los cambios que se han hecho en un dispositivo, porque en el campo sucede que a veces hay puentes, hay modificaciones que bueno, por algún motivo no se comunica y pues podría darnos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, este diagrama es importantísimo para que el equipo de trabajo pueda identificar cuáles son los puntos de conexión, ¿no? ¿Qué más? Debemos tener, por ejemplo, la señalización, ¿no? La ilustración, dice el equipo indicado, de cómo se va a dar la alimentación de la fuente de energía, ¿no? Normalmente el equipo está etiquetado, dice, sin embargo, podría existir un circuito oculto, un camino escondido, un puente. Sí, podría darse el caso, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta eso.
¿Qué más? Con establecer y verificar las condiciones de trabajo, los circuitos que contienen transformadores deben ser revisados para verificar que todos los enlaces o desconexiones estén abiertos para evitar cualquier retroalimentación. Es decir, debe haber una desconexión física, ¿no? Porque podría haber un caso de una energía de retorno. ¿Qué más con este apartado? Después de interrumpir la corriente de carga apropiadamente, abrir los dispositivos de desconexión para cada fuente. ¿Okay? Entonces, también es importantísimo, ¿no? Es parte de... Antes de poner en funcionamiento cualquier dispositivo de desconexión, debe verificarse si el dispositivo es capaz de abrir la corriente de carga. Cuando la capacidad de un dispositivo de desconexión no es suficiente para interrumpir la corriente de carga, la carga debe ser interrumpida por otra acción antes de abrir el dispositivo. O sea, la idea es nuevamente verificar que la desconexión se ha visto o se realiza de manera efectiva, ¿no? Incluso, dice, cuando el equipo está clasificado como de carga, la interrupción de grandes corrientes de carga o de corriente completa puede reducir la vía del dispositivo de desconexión. ¿Podría ser el caso? También. Por ejemplo, podemos tener estos aditamientos, estos sistemas, ¿no? Para poder eliminar o interrumpir el sistema. Apertura de los medios de desconexión. Obviamente la persona, por ejemplo, está con todos sus aditamientos de protección de arco eléctrico, ¿no? De floración. Se debe colocar una marca. Justamente esto nos ayuda ¿para qué? Para identificar, pues, ¿no? ¿Dónde está, en qué parte del selector va a estar la parte desconectada? Entonces, ¿qué más? Siempre que sea posible debemos verificar visualmente que todas las cuchillas de los dispositivos de desconexión estén completamente abiertas o que los interruptores automáticos extraíbles se encuentran en posición de desconectado. O sea, el equipo de trabajo va a hacer su trabajo, ¿no? Va a hacer su actividad, está bien, pero igual el supervisor o el encargado del equipo de trabajo debe hacer una verificación visual, ¿no? Si estos dispositivos verdaderamente están abiertos, ¿no? ¿Qué más con la verificación de las condiciones de trabajo? Es decir, los dispositivos de desconexión ocasionalmente funcionan mal y no abren todos los conductores de fase cuando se acciona el mango, por ejemplo, ¿no? Si el mecanismo de desconexión no funciona libremente, no debe ser forzado a abrirse. ¿Puede darse el caso? Sí, ¿no? El circuito debe ser desenergizado por medio de un dispositivo de corriente ascendente. Entonces, si nosotros no tenemos la seguridad, pues debemos verificar por otros medios o conjuntamente con el área de mantenimiento eléctrico. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De verificación. Podemos abrir y podemos ver exactamente si el sistema está abierto, ¿no? Liberar la energía eléctrica almacenada, también hemos hablado y hemos repetido que es parte importante, no solamente de la energía de alimentación, sino también la energía que puede haberse almacenada en el sistema. Entonces la energía eléctrica puede almacenarse en baterías, condensadores, inductores y otros componentes eléctricos discretos, sí. Entonces, el equipo de trabajo al momento de hacer el procedimiento no solamente va a ver nuevamente, repito, ¿no? La alimentación, sino también si el sistema tiene puntos de almacenamiento de corriente, de energía, ¿no? ¿Es posible que tengamos aditamientos para la disipación? Sí, ¿no? Los cuales deben ser utilizados, obviamente, ¿no? Entonces, luego, liberar o bloquear la energía mecánica almacenada. El procedimiento incluye requisitos para liberar la energía mecánica que podría poner en peligro al personal, ¿no? La conexión eléctrica que estamos retirando podría dar pie o da pie de repente a un accionamiento mecánico, ¿no? Entonces debemos nosotros también liberar posibles fuentes de energía mecánica que se presenten en el sistema. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener un aditamiento mecánico, en la cual está un resorte, ¿no? O comprimido. Entonces, obviamente debemos liberar estas fuentes de energía, ¿no? Instalar los dispositivos de bloqueo y etiquetado según lo disponga el procedimiento establecido y documentado. Seguir el procedimiento es importante, pero obviamente estos dispositivos deben estar correctamente actualizados. Solo las personas calificadas deben aplicar los dispositivos de cierre y etiquetado de acuerdo con la política documentada y establecida por el empleador. Es decir, cualquiera no puede hacerlo, eso ya está bien claro, ¿no? Cualquiera no puede ser, así como cualquier persona no puede conducir, por más que sea una persona brevetada, tenga licencia de manejo, igualmente, ¿no? Por más que tengas de repente tu capacitación de bloqueo y etiquetado, el empleador te tiene que dar la autorización para que justamente puedas ser una persona autorizada por el empleador, valga la redundancia. Entonces,
te coloca la tarjeta, se coloca el candado, ¿no? Una persona autorizada debe contar con sus elementos, ¿no? Su candado, ¿no? Que por ejemplo acá tiene un espacio en el cual colocar el nombre, ¿no? Y una tarjeta también, ¿no? Una tarjeta de identificación. ¿Qué más? Dice, utiliza un equipo de prueba portátil, ¿no? También, si bien es cierto, se ha hecho el bloqueo, ¿no? Se ha hecho la liberación, necesitamos comprobar. Comprobar también es parte importante del procedimiento de bloqueo. No solamente bloquear, sino comprobar que verdaderamente se ha bloqueado. En cada caso, dice, la persona cualificada debe determinar la ausencia de tensión en cada conductor a la que la persona podría estar expuesta. Es decir, esta tarea de poder verificar no la puede hacer también cualquiera, ¿no? Debe ser una persona que ha tenido, que está calificada para hacer esta verificación de tensión. Recordemos que todos los esfuerzos que estamos haciendo es para cuidar a las personas que están en esa actividad. ¿Por qué? Porque en caso de una liberación accidental podríamos tener fatalidades. El instrumento de prueba debe seleccionarse en función al servicio y a lo que se está haciendo, el tipo de tensión, ¿no? Si estamos teniendo tensión de 220 voltios o 2200 voltios o 20.000 voltios, pues obviamente el sistema de detección pues debe permitir esas particularidades, ¿no? El procedimiento de prueba de 3 pasos se muestra en la ilustración que vamos a ver más adelante. En primer lugar, el instrumento de prueba se utiliza para probar una fuente conocida para verificar que el probador funcione. Es decir, si yo lo que tengo que hacer con el equipo que voy a probar es ir a una fuente donde sé que hay energía, entonces al colocarlo va a funcionar. Porque puede darse caso de que uno va directamente con el equipo de prueba al lugar que quiere testear y no le va a marcar nada, no le va a marcar nada de repente porque no tiene, está malogrado o tema de batería, etcétera. Se ha visto muchos casos de esos, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos ahí, ¿no? Lo que vemos ahí es un testeador, el cual debe marcar, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es ir a una fuente en la cual sabemos que está energizado y obviamente testear si, ¿para qué? Para ver si funciona el equipo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Dice, el uso de un dispositivo de prueba montado en forma permanente con adecuado rango nominal para verificar la ausencia de voltaje en los conductores o partes del circuito en el lugar de trabajo debe permitirse siempre que cumpla con todos los requisitos siguientes. Por ejemplo, está montado e instalado permanentemente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También, esto es muy importante, todos los dispositivos o los equipos que nosotros podemos utilizar, es importante lo que diga pues el manual, el fabricante. El fabricante es la persona autorizada, ¿no? O la información que vamos a tener del fabricante pues es de primera mano, ¿no? Esencial. Dice, normalmente los dispositivos de medición indican cuando hay tensión, pero el hecho de que no se indique una tensión no garantiza que el equipo se haya desenergizado. Y es lo que hablábamos justamente hace unos minutos, ¿no? Que debemos comprobar que el equipo testeador esté funcionando. Si no tenemos esa seguridad, pues estamos poniendo en riesgo la integridad de las personas, ¿no? Entonces todo esto es una cadena, ¿no? Una cadena de custodia. Podemos tener puntos fijos, como hemos hablado, ¿ya? En sistemas eléctricos de más de 1000 voltios, por ejemplo, debe permitirse la utilización de instrumentos de prueba sin contacto para probar cada conductor de fase, ¿no? Dice, para información adicional sobre el requerimiento de rango nominal y diseño de los detectores de tensión, vamos a consultar las normas, ¿no? La IEC, la 61243-1, para trabajo vivo de detectores de tensión, ¿no? Es importante también seguir los procedimientos y normas internacionales para justamente testearlas, ¿no? O saber cómo se va a testear. Y también esta responsabilidad no puede recaer en cualquier persona, va a recaer en una persona autorizada.